Era una tarde cualquiera en un rincón tranquilo de Madrid, donde el ruido del tráfico se mezclaba con el olor a pan recién hecho. En la esquina, un pequeño restaurante llamado La Esquina del Sol abría sus puertas una vez más. Nada lujoso, nada especial. Mesas de madera, manteles a cuadros y una caja registradora que sonaba menos de lo que debía. Pero allí, detrás del mostrador, había una mujer que transformaba lo ordinario en algo humano. Lucía Ramírez tenía 35 años. Era madre soltera, trabajadora incansable y dueña de una sonrisa que resistía el cansancio. Cada mañana llegaba antes que todos. Preparaba el café del jefe, revisaba las monedas sueltas de su cartera y respiraba hondo antes de poner el cartel de abierto. A veces pensaba que su vida era una colección de pequeños actos de supervivencia. Pagar la luz, preparar el uniforme de su hija, sonreír aunque el cansancio pesara más que la esperanza. Los primeros clientes del día entraban con pasos conocidos. «Buenos días», don Ernesto decía ella con su voz cálida. «¿Lo de siempre?» «Claro, Lucía». Con tu sonrisa incluida respondía él riendo. Para muchos, Lucía era simplemente la cajera amable del barrio, pero para otros, era la razón por la que el almuerzo se sentía menos solitario, menos rutinario. Tenía ese tipo de presencia que hacía que el mundo pareciera más amable, aunque fuera por unos minutos. Aquella tarde, el sol caía oblicuo sobre los cristales del local. Lucía acomodaba servilletas cuando la puerta se abrió. Entró un hombre alto, de traje sencillo y barba de 2 días. Tenía la mirada perdida, cansada, como si cargara con algo invisible. No era cliente habitual, ni parecía turista. Se sentó en silencio, hojeó el menú sin interés y pidió una sopa del día y un café. Mientras él comía, Lucía lo observaba con discreción. Había algo extraño en la forma en que sostenía la cuchara, como si no estuviera realmente allí. Cuando terminó, sacó su billetera, buscó una tarjeta y la deslizó en el lector. Transacción rechazada. Lo intentó otra vez. Lo mismo. El silencio del restaurante se volvió denso. Algunos clientes miraron con curiosidad. El hombre bajó la vista, claramente avergonzado. Lo siento. Parece que mi tarjeta no funciona. ¿Puedo dejar mi reloj como garantía?, murmuró. Lucía sintió un impulso suave, casi automático. «No se preocupe», señor, dijo con serenidad. «Hoy el almuerzo va por cuenta de la casa». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Estás segura?» «Completamente. Todos tenemos un mal día, ¿no?». Le sirvió el café con la misma calma con la que atendía a cualquiera. Y siguió trabajando. Para ella, no había hecho nada extraordinario. Era simplemente lo correcto. El hombre comió en silencio, sin saber qué decir. Antes de irse, dejó una servilleta doblada junto a la taza. Cuando Lucía limpió la mesa, la encontró. En el papel, con letra firme, solo había una frase: «Gracias por recordarme la bondad». Ah, Lucía sonrió. No sabía por qué, pero ese mensaje le calentó el pecho. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, como quien guarda una semilla. Al caer la noche, cerró el restaurante y caminó hasta su casa. El aire olía a pan tostado y gasolina. En la panadería de la esquina compró un trozo de pan barato. Luego recogió a su hija Sofía del colegio nocturno.
Caminaban juntas por una calle estrecha y llena de luces parpadeantes. ¿Tuviste un buen día, mamá?, preguntó Sofía, sujetando su mano. Sí, mi amor. Hoy invité a alguien a comer. ¿Y te dio las gracias? Lucía sonrió. Más de lo que imaginas. En casa, mientras Sofía dibujaba, Lucía abrió una vieja caja de zapatos. Dentro había recibos, fotos viejas y pequeños recuerdos. Una carta de su madre, una flor seca, un dibujo infantil. Añadió la nota del desconocido allí, sin saber muy bien por qué. Quizás para recordarse que todavía existían días buenos. Esa noche, antes de dormir, pensó en la mirada de aquel hombre. Perdida, cansada, pero sincera. Algo en su interior le dijo que no era un desconocido cualquiera, pero enseguida se corrigió. Bah, seguro solo era un cliente con un mal día. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el mismo hombre caminaba bajo la lluvia fina. Ajustó su chaqueta, abrió la puerta de un coche negro y se sentó en el asiento trasero. ¿Todo bien, señor Vargas?, preguntó el chófer. Sí, todo bien, respondió el hombre, mirando por la ventana. En sus manos aún tenía el recibo del almuerzo. Lo miró un segundo y sonrió con melancolía. No todos los días alguien te ve, cuando tú mismo has dejado de verte, pensó. El coche arrancó y desapareció entre las luces húmedas de la ciudad. Y allí, en aquel restaurante pequeño, una mujer sin dinero había hecho algo que el dinero no puede comprar. Recordar a un hombre poderoso cómo se siente ser tratado con humanidad. A veces, la bondad no necesita testigos, solo un corazón dispuesto. Al día siguiente, el amanecer encontró a Lucía en la misma rutina de siempre. El reloj marcaba las 6:30 cuando se levantó. Encendió la cafetera, preparó un trozo de pan para Sofía y revisó mentalmente las cuentas del mes. Había una factura de luz vencida, una mochila por comprar y un salario que apenas alcanzaba. Suspiró, pero aún así, se miró al espejo y se obligó a sonreír. Un día más, se dijo. Solo hay que seguir. El restaurante abrió con la misma calma de siempre. Las sillas apiladas, el olor a jabón, la radio vieja en la esquina. Pero algo en el aire era distinto. Lucía sentía una ligereza que no podía explicar, tal vez por la nota que seguía guardando en su bolsillo. A veces la tocaba sin pensar, como si aquel pequeño papel tuviera una energía propia. Esa mañana, los clientes habituales fueron llegando uno a uno. Don Ernesto pidió su café doble, los estudiantes entraron riendo, y una mujer dejó una propina generosa en la caja. Nada fuera de lo normal, hasta que el dueño del local, don Julio, salió de la cocina con cara de preocupación. Lucía, tenemos que hablar. Ella secó sus manos con el delantal. ¿Pasa algo? Sí, las ventas están cayendo. Voy a tener que reducir horas. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Entiendo. Si quiere, puedo venir solo por las tardes. Lo siento, hija. No es personal. No dijo nada más. Solo asintió, sonriendo como quien intenta disimular un golpe. Por dentro, el estómago se le apretó. Pensó en Sofía, en el alquiler, en la factura de la luz. No pasa nada, murmuró para sí misma. No pasa nada. Las horas siguientes transcurrieron lentas.
El sol del mediodía entraba a través de los ventanales, y Lucía seguía trabajando, atendiendo a los pocos clientes que quedaban. Cuando la jornada terminó, apagó las luces y cerró la puerta con la sensación de haber dejado atrás algo más que un turno. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, el televisor del comedor sonó más fuerte de lo normal. En el noticiero local, hablaban de un gesto de bondad que se volvió viral. Lucía apenas prestó atención hasta que vio las imágenes, su restaurante, su caja, y ella ofreciendo el almuerzo a un hombre de traje. El reportero decía, en tiempos donde la desconfianza domina, una cajera madrileña recordó al mundo el valor de la empatía. Lucía dejó caer la cuchara. «Mamá, eres tú», gritó Sofía riendo. «No puede ser», susurró Lucía, incrédula. En el video, alguien había grabado la escena desde una mesa cercana. Miles de personas la compartían en redes. Comentarios, corazones, mensajes de agradecimiento. Pero lejos de sentirse famosa, Lucía se sintió expuesta. «Yo no hice nada», pensó. «Solo pagué un almuerzo». Cerró el televisor. Esa noche no pudo dormir. Algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía hacia dónde. Al día siguiente, al llegar al restaurante, un ramo de flores la esperaba en la barra. No había tarjeta, solo una nota. «Tu gesto no pasó desapercibido. A veces la bondad encuentra su camino de regreso». Lucía la guardó en el bolsillo, al lado de la otra nota. El dueño sonrió. «Parece que te has vuelto famosa, Lucía. Viene más gente por tu historia». Ella se encogió de hombros. «Si eso ayuda al restaurante, me alegra». Pasaron los días. Clientes nuevos llegaban. Pedían el menú de la cajera amable. Lucía seguía igual. Servicial, tranquila, sin entender del todo por qué su pequeño gesto había tocado a tantos. Una mañana, mientras limpiaba la caja, encontró un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Dentro, una carta impresa con membrete elegante. «Estimada señora Ramírez, su historia ha inspirado a muchos, incluyendo a nuestra empresa. Nos gustaría invitarla a una entrevista para una posición relacionada con atención humana y desarrollo comunitario. Dirección: Torre Vargas, Paseo de la Castellana 32. Atentamente. Dirección General, Grupo Vargas». Lucía leyó el nombre 2 veces. No entendía. ¿Por qué una compañía tan grande la querría a ella? Dudó. Pensó que era un error o una broma. Pero Sofía la convenció. «Mamá, no pierdes nada. Ve por favor». El lunes siguiente, Lucía tomó el metro temprano. Llevaba su mejor blusa, el pelo recogido y la nota doblada en el bolsillo como amuleto. El vagón estaba lleno, pero en su rostro había una mezcla de miedo y esperanza. Cuando bajó en la estación, el edificio la hizo detenerse. Un rascacielos de cristal que reflejaba el cielo entero. En la recepción, la miraron con curiosidad. «¿Tiene cita, señora?» «Sí, con el señor Vargas», respondió con voz temblorosa. El ascensor subió lentamente. En el piso 23, una secretaria la condujo a una oficina enorme con vista a la ciudad. Lucía esperó de pie, sosteniendo su bolso con fuerza. La puerta se abrió. El hombre que entró llevaba un traje gris y una sonrisa tranquila. Lucía lo reconoció al instante. Era él.
el mismo del almuerzo, el desconocido. Por un segundo, ninguno dijo nada. Solo se miraron, sorprendidos por el giro del destino. ¿Usted?, susurró Lucía. Él asintió. Sí. Soy Alejandro Vargas, director ejecutivo del Grupo Vargas. Aquel día, mi tarjeta no falló. Simplemente quería ver cómo me tratarían sin un nombre ni un cargo. Y usted fue la única que me vio como persona. Lucía no supo qué responder. No lo hice por interés, señor. Solo me dio pena que se quedara sin comer. Alejandro sonrió. Y eso precisamente es lo que este mundo necesita. Personas que no midan la bondad. Se acercó al ventanal. Desde allí, la ciudad se extendía como un océano de luces. Estoy creando un programa llamado Corazones en Servicio. Quiero que lo dirija alguien que entienda el valor de una sonrisa, de un gesto simple. Quiero que lo dirija usted. Lucía lo miró, incrédula. Pero yo solo soy cajera. No, Lucía, dijo él con suavidad. Usted es la razón por la que recordé quién soy. Las lágrimas le nublaron los ojos, no por el ofrecimiento, sino por la sinceridad en su voz. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía completa. Esa tarde, mientras salía del edificio, el cielo comenzó a teñirse de rosa. Lucía caminó despacio, respirando profundo. En el bolsillo llevaba 2 notas, una de agradecimiento y otra de oportunidad, y comprendió que, a veces, un gesto tan simple como pagar un almuerzo puede abrir la puerta a una nueva vida. En su mente resonaban las palabras del hombre que había sido un extraño y que ahora era algo más. La empatía no se enseña, Lucía, se siente. Lucía sonrió. La cámara la siguió hasta perderse entre la multitud, mientras la música subía lenta, envolvente, porque, al final, los corazones que dan sin esperar siempre terminan recibiendo mucho más de lo que imaginaron. Las semanas siguientes pasaron como un sueño que tardaba en creerse real. Lucía empezó a trabajar en la sede del Grupo Vargas. Cada mañana tomaba el metro, observando los rostros dormidos de la ciudad. A veces aún se preguntaba si todo aquello era una coincidencia o una consecuencia del destino. Su oficina era pequeña, pero luminosa. En la puerta, un cartel nuevo. Programa Corazones en Servicio. Coordinadora, Lucía Ramírez. Los primeros días fueron abrumadores. Computadoras, reuniones, documentos, gente vestida de traje que hablaba rápido y sonreía poco. Lucía se sentía fuera de lugar, como si el uniforme invisible de cajera de barrio todavía la cubriera. Pero Alejandro la animaba. No te preocupes, Lucía, le dijo una tarde. No estás aquí por lo que sabes, sino por quién eres. Sus palabras la sostenían cuando la inseguridad la hacía dudar. Poco a poco, empezó a proponer ideas sencillas. Comidas solidarias para empleados con bajos ingresos, campañas de donación de ropa, un día al mes, donde los ejecutivos servirían almuerzos en comedores comunitarios. Al principio, algunos directivos se burlaron de ella. Suena bonito, pero eso no da resultados, decían. Sin embargo, Alejandro insistió, dejemos que lo intente. El primer evento fue en un barrio humilde del sur de la ciudad. Lucía preparó todo: mesas, bandejas, carteles con frases como: un gesto puede cambiar un día.
Cuando los empleados del grupo llegaron, vestidos con delantales blancos, no sabían muy bien qué hacer. Lucía les mostró. No se trata de servir comida, explicó. Se trata de mirar a las personas a los ojos, de escuchar sus historias. Aquel día, más de 200 familias comieron gratis. Pero lo que más se repartió no fueron los platos, sino las sonrisas. Una ejecutiva, al servir el postre, lloró sin poder evitarlo. Hace años que no hablaba con alguien sin sentir prisa, confesó. Esa noche, cuando todo terminó, Alejandro se acercó a Lucía. ¿Ves?, dijo, mirando a la gente despedirse entre abrazos. La empatía también puede ser una estrategia. Lucía rió. No, señor Vargas. La empatía no es una estrategia. Es un idioma. Él la miró en silencio. Como si esas palabras fueran un espejo, donde veía su versión más humana. Durante los meses siguientes, el programa creció. Aparecieron voluntarios, donaciones, reportajes. En cada actividad, Lucía repetía la misma frase. Un gesto, por pequeño que sea, puede cambiar una vida, pero la vida, caprichosa, siempre pone a prueba incluso a los corazones más nobles. Una tarde de invierno, Lucía recibió una llamada desde el hospital. Sofía había sufrido un accidente de camino a la escuela. Nada grave, dijeron, solo una pierna fracturada. Pero cuando llegó corriendo, con el corazón desbocado, la encontró asustada, con la pierna enyesada y lágrimas en los ojos. Tranquila, mi amor, susurró Lucía. Ya estás conmigo. El médico le explicó que el tratamiento y la rehabilitación serían largos. Lucía, aunque ahora tenía un sueldo mejor, sintió el viejo miedo apretar el pecho. La sensación de no poder con todo. Esa noche, al llegar a casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una nota y una foto del comedor comunitario. La nota decía: gracias por servirnos. Hoy nosotros queremos servirte a ti. Y envuelto en la carta, había dinero suficiente para cubrir el tratamiento completo. Lucía miró hacia el techo y dejó que las lágrimas corrieran. Al día siguiente, fue a ver a Alejandro. Señor Vargas, esto. Él negó con la cabeza. No fui yo. Fue el equipo. Querían devolverte una parte de lo que les diste. Yo no les di nada. Solo ideas. Les diste ejemplo, Lucía. Y eso vale más que cualquier inversión. Sofía se recuperó despacio. Durante su convalecencia, acompañaba a su madre al trabajo y dibujaba corazones de colores en hojas que luego Lucía colgaba en la oficina. Para que nadie olvide por qué hacemos esto, decía. Un día, mientras revisaban un nuevo proyecto, Alejandro le mostró un video. Era un clip corto, filmado por un empleado del grupo. Mostraba a un hombre sin hogar sentado frente a una tienda. Otro empleado del programa se acercaba y le ofrecía un almuerzo. El hombre lloraba. En el fondo del video, se escuchaba la voz de Lucía diciendo: a veces, lo único que alguien necesita es ser visto. El video se volvió viral. Otra vez, medios de comunicación, portales, redes. Pero esta vez, Lucía no se escondió. Esta vez entendió que la bondad no necesita fama, pero puede usarla para multiplicarse. Poco después, Alejandro la llamó a su oficina. Lucía, quiero proponerte algo.
Quiero que el programa se extienda a toda Latinoamérica. ¿A toda Latinoamérica?, repitió ella, asombrada. Sí. Lo llamaremos Gestos que Transforman. Y tú serás la embajadora. Lucía se quedó callada un momento. Pensó en la mujer que había sido. La cajera agotada, la madre asustada, la persona que solo quería llegar a fin de mes. Y luego miró al hombre frente a ella, aquel desconocido del almuerzo, y sonrió. Está bien, dijo con voz firme, pero prométame algo, señor Vargas, lo que quieras, que nunca olvidemos de dónde salió todo esto. De un almuerzo compartido y una sonrisa sincera. Él asintió, emocionado. Lo prometo. Esa noche, Lucía caminó por la misma calle donde años atrás había cerrado su turno en el restaurante. El local seguía allí, con otro dueño, pero el letrero todavía decía La esquina del sol. En la ventana, una foto vieja, la suya, sonriendo detrás de la caja. Entró. El nuevo cajero la reconoció. Usted es la del video, ¿verdad? Lucía rió. Fui una cajera que pagó un almuerzo. Nada más. Pidió un café, se sentó junto a la ventana y observó la ciudad. Afuera, la gente pasaba sin saber que, en algún lugar del mundo, un simple gesto seguía haciendo eco. Mientras revolvía el azúcar, una mujer mayor se acercó y le tocó el hombro. Disculpe. Hoy olvidé mi monedero. ¿Podría pagarme el café? Lucía levantó la vista y sonrió. Claro, señora. Hoy corre por mi cuenta. La mujer le agradeció y se alejó. Lucía se quedó mirando la taza, recordando aquel primer día. Cerró los ojos un instante y murmuró, y así empieza otra historia. La cámara se aleja lentamente, mientras el sonido del restaurante se funde con una música suave. En la pared, un cartel nuevo brilla bajo la luz. Un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Fade Out. El anuncio del nuevo proyecto llegó como un viento cálido en pleno invierno. Gestos que transforman empezaría en 3 ciudades a la vez. Y, si funcionaba, se desplegaría por todo el continente. Lucía pasó noches escribiendo manuales, grabando mensajes para los equipos y corrigiendo presentaciones con una dedicación que la sorprendía a sí misma. Había descubierto algo que la movía desde el centro. La certeza de que un gesto diminuto podía encender luces donde parecía no quedar ninguna. La víspera de la presentación general, Alejandro la llamó a su despacho. Había sobre su mesa una carpeta negra con su nombre, un ramillete pequeño de lavandas y un café humeante. Mañana es el día, dijo él, apoyando los codos en la madera. Pero quiero que tengas claro algo, Lucía. Pase lo que pase, ya ganamos. ¿Por qué lo dice? Porque conseguimos que personas muy ocupadas se detengan a mirar a otras. No hay inversión más rentable que esa. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad por el ventanal. Las luces encendidas parecían constelaciones nuevas. Usted me encontró, dijo Lucía, cuando yo no sabía que alguien podía verme. Fuiste tú quien me encontró a mí, respondió Alejandro. Yo me había perdido en mis números. Aquella noche, Lucía durmió poco. Sofía, aún con una ligera cojera de la rehabilitación, preparó 2 notas de colores y las pegó a la puerta de la casa. Mamá, tú puedes. Y, si te pones nerviosa,
Piensa en el primer almuerzo. Lucía sonrió. Besó la frente de su hija y guardó en el bolso la servilleta vieja. La de gracias por recordarme la bondad. La mañana de la presentación, el auditorio del Grupo Vargas se llenó de empleados, directivos, invitados de prensa y líderes comunitarios. Había una pantalla gigante con imágenes de los primeros comedores, de niños riendo con bandejas en las manos, de voluntarios inclinándose para escuchar historias. La voz del presentador anunció su nombre. Los aplausos sonaron como una ola. Lucía subió al escenario con pasos medidos. Sostuvo el micrófono, respiró. Buscó en la primera fila el rostro de Sofía y encontró una sonrisa valiente. Luego miró a Alejandro, que inclinó la cabeza con esa mezcla de respeto y afecto que ya conocía. «Buenos días», dijo ella. «Yo no vengo a traer una estrategia. Vengo a recordarles algo que ya saben. Que todos fuimos salvados alguna vez por un gesto sencillo». Hubo un murmullo suave en la sala, como si muchos hubieran pensado en el mismo tiempo en un recuerdo propio. «No voy a hablarles de estadísticas», continuó. «Hoy quiero que se acuerden de un día en que alguien les dio la mano, les miró a los ojos o les ofreció un café. Gestos que transforman no es un programa, es un idioma, y lo hablaremos con acciones». En la pantalla apareció una secuencia corta. Ella, con delantal, tendiendo un plato. Una mujer mayor rompiendo a llorar cuando le sirven el postre. Un niño devolviendo un abrazo. La sala guardó silencio. Al terminar, los aplausos fueron largos y hondos. Lucía inclinó la cabeza, agradecida, y bajó del escenario con el corazón latiéndole en la garganta. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un hombre de mediana edad, traje impecable, subió a la tarima sin que lo llamaran. Se presentó como inversor del grupo, alguien conocido por su frialdad en las juntas. Tomó el micrófono y miró a la audiencia con los ojos brillantes. «Nunca hablo en público», admitió. «Pero hace unos meses, mi madre estuvo ingresada y yo me sentía roto. En el comedor del hospital, un voluntario me sirvió sopa y me preguntó cómo estaba. Yo respondí, bien. Él dijo, no parece. Me senté y lloré media hora. Nadie había tenido tiempo de escucharme. Ese voluntario llevaba un pin que decía, Corazones en servicio. Hoy vengo a decir que, a veces, lo único que nos sostiene es que alguien nos sostenga primero». La sala se puso de pie. Lucía también. Aplausos. Algunos sollozos. Un suspiro colectivo. Alejandro, en primera fila, apretó los puños y dejó salir el aire muy despacio, como quien suelta un peso antiguo. La jornada terminó con abrazos y promesas, pero, al caer la tarde, apareció la primera sombra. Alguien filtró a la prensa un rumor. El programa es solo marketing. Buscan lavar la imagen del grupo. Nada de esto es real. La noticia se extendió con velocidad cruel. En las redes, algunas cuentas anónimas cuestionaron la autenticidad de los videos, la intención del proyecto y hasta la historia del almuerzo. Lucía leyó los comentarios con un nudo en el estómago. Su teléfono vibraba sin parar. Alejandro la llamó de inmediato. «No mires eso», le pidió. «No dejes que te quiten lo que te pertenece». «¿Y si tienen razón?», preguntó ella, con voz baja. «¿Y si piensan que somos hipócritas?». «La bondad no compite en tribunales de opinión», respondió él.
Se demuestra. Esa noche no hubo discursos ni grandes pantallas. Hubo, en cambio, una decisión silenciosa. Lucía propuso organizar, en 48 horas, una jornada abierta, sin cámaras, sin prensa, sin logos, solo personas y comida. Si nadie viene, habremos aprendido, escribió a los equipos. Si vienen, sabremos que el idioma ya está vivo. 2 días después, en un polideportivo viejo del barrio donde comenzó todo, instalaron mesas simples, ollas grandes y termos de café. El frío cortaba la cara, pero había vapor tibio en el aire. Nadie anunció nada. Nadie convocó a nadie. Solo dejaron correr la voz por WhatsApp, como quien invita a una merienda. A las 10 de la mañana llegaron los primeros. Una abuela con su nieto, un joven con una mochila rota, una mujer embarazada que caminaba despacio. A las 10:30, los voluntarios empezaron a servir. A las 11, la fila doblaba la esquina. Algo se había encendido por encima del ruido de Internet. Lucía se movía entre las mesas como quien conoce un baile antiguo. Preguntaba nombres, recordaba alergias, tocaba hombros con cuidado. Alejandro, con un delantal blanco que parecía hecho a medida para una parte de él que casi nunca mostraba, llenaba vasos de agua y sonreía nervioso. Un niño de 3 años lo miró con curiosidad y le dio una galleta. Él la aceptó como si recibiera un premio. Cerca del mediodía, una mujer alta, abrigada hasta el cuello, se acercó a Lucía con una carpeta en la mano. «Perdona», dijo. «Soy periodista. No he traído cámara ni grabadora. Solo quiero comer y hablar». «Siéntate», respondió Lucía. «Aquí la gente no es noticia, es gente». Comieron juntas pan y sopa caliente. La periodista escuchó historias de desempleo, de mudanzas forzadas, de esperanzas pequeñas, también risas, chistes malos, sueños locos. Al irse, dejó una nota doblada bajo el plato. «Gracias por recordarme por qué empecé a escribir». Al caer la tarde, el polideportivo estaba lleno de platos vacíos y conversaciones interminables. Los voluntarios recogían junto a los comensales, sin jerarquías. Entonces, un hombre se desmayó cerca de la puerta. Antes de que el pánico creciera, Alejandro se arrodilló para ayudarlo. Su traje quedó manchado, su corbata fuera de lugar. «Estoy bien», dijo el hombre al despertar. «Solo es cansancio». Tenía en el bolsillo un informe médico arrugado. Llevaba días sin comer bien. Lucía lo acompañó a un banco y le dio un bocadillo. Lo miró a los ojos. «¿Tienes a dónde ir?» «No hoy». «Entonces hoy te quedas con nosotros». Alejandro escuchó desde unos metros, con la mandíbula apretada. Aquella escena le recordaba algo que evitaba pensar. Su propio padre, años atrás, había atravesado una temporada difícil, de silencios y deudas. Nadie lo había visto, nadie salvo una cajera de supermercado que, cierto día, cubrió con su propio dinero un faltante en la compra para que él no perdiera la cena. Por eso había entrado a aquel restaurante, meses atrás, con la tarjeta rota. Estaba buscando una respuesta que le confirmara que el mundo no se había vuelto completamente de piedra. Cuando el último termo quedó vacío y las luces empezaron a apagarse, quedaba un cansancio dulce. Los voluntarios, los comensales y los niños que correteaban
Se despidieron con abrazos que parecían despedidas de familia. Lucía se quedó de pie, en medio de la pista, sin saber bien qué sentir. Habían intentado derribarlos con palabras, y la respuesta habían sido manos. Alejandro se acercó. No hemos ganado un debate, dijo. Hemos servido una mesa. Y mañana habrá otra, respondió ella, con los ojos brillantes. A la mañana siguiente, la periodista publicó una crónica sin foto y sin titulares grandilocuentes. He visto un comedor donde nadie preguntaba credenciales ni intenciones. Escribió. He visto a un director ejecutivo manchándose el traje y a una mujer que una vez fue cajera, recordándonos la gramática de la compasión. La pieza se compartió sola, como se comparten las cosas que no gritan. Las críticas no desaparecieron, pero se volvieron pequeñas frente a la evidencia de los platos y los nombres. Las solicitudes para replicar el programa se multiplicaron. Llegaron mensajes desde Sevilla, Medellín, Santa Cruz, Monterrey. En cada correo había una historia breve. Una maestra con un salón de clases frío. Un pescador que perdía clientes. Una enfermera de pueblo que compraba medicamentos de su bolsillo. En todos, la misma pregunta. ¿Podemos hablar este idioma aquí también? En medio de esa marea, Alejandro invitó a Lucía a caminar sin escolta por el centro de la ciudad. Un domingo por la tarde, se mezclaron entre turistas y vendedores ambulantes. Pararon en un kiosco, compraron 2 cafés de vaso delgado. Nadie los reconoció. O, mejor dicho, los reconocieron como lo que eran. 2 personas que tomaban café. Hay una cosa que no sabes, dijo él, girando el vaso entre las manos. Ese día, en el restaurante, mi tarjeta no falló por probar a nadie. Falló porque yo había apagado mis claves, mis alarmas, mis ganas. Quise ver si, sin nombre y sin saldo, el mundo me devolvía algo que había perdido. ¿Y lo encontraste? Él la miró con una sinceridad, sin brillo, casi tímida. A ti. Lucía apartó la mirada hacia el reflejo de las farolas en el suelo húmedo. Pensó en la cajera que había sido, en las monedas contadas, en la vergüenza de pedir favores, en la primera vez que un cliente le dijo, gracias, con los ojos de verdad. Yo no salvé a nadie, Alejandro dijo al fin. Yo pagué un almuerzo, y ese almuerzo me dijo que no estaba solo, contestó él. Yo suelo tomar grandes decisiones, pero aquella, la tuya, fue la más grande de todas las que me han tocado. Caminaron un rato sin hablar. Pasaron frente a una iglesia abierta y un músico callejero que tocaba un vals triste. Desde un bar cercano salían carcajadas. Una niña, de la mano de su madre, se detuvo para mirar el perro de un desconocido. El mundo, de pronto, estaba lleno de gestos que quizá nadie grabaría. Al día siguiente, Gestos que Transforman recibió la carta de una fundación internacional dispuesta a financiar la expansión. Pedían, como condición, que el programa mantuviera su esencia, sin discursos, con mesas. Lucía leyó el documento y lo firmó con calma, como quien enciende una vela. Alejandro la observó, orgulloso y un poco conmovido por haber sido testigo del nacimiento de algo que ya no le pertenecía. Poco antes del cierre del trimestre, la empresa organizó una ceremonia íntima. No hubo alfombra roja, hubo sillas desparejas,
un micrófono con cinta adhesiva y vasos de plástico. Subieron al escenario varias personas a contar historias breves. Un cocinero que dejó su aprensión por los ejecutivos al verlos picar cebolla a su lado. Una joven que había encontrado trabajo gracias a un chat armando mientras servía postres. Un jubilado que había vuelto a cantar rancheras porque alguien le pidió una para acompañar la sopa. Cuando Lucía fue llamada, subió con la servilleta en el bolsillo. No tenía discurso. Miró al público, inspiró y solo dijo: no olvidemos que todo comenzó con un «hoy corre por mi cuenta». Cuando el mundo se ponga ruidoso, volvamos a ese lugar. Allí siempre se entiende todo. Aplausos. No estruendosos, sino de esos que envuelven. Fue entonces cuando, desde el fondo de la sala, una mujer levantó la mano. Tenía el pelo recogido en un moño, un abrigo demasiado fino para el frío. Nadie la conocía. Los de seguridad dudaron en acercarse, pero ella habló sin micrófono, con una voz limpia. Yo fui la cajera que ayudó al padre del señor Vargas hace años, dijo. Él parecía cansado. Y yo también estaba cansada. Pero le faltaban unas monedas, y no quise que se fuera sin la cena. La sala enmudeció. Alejandro se levantó, desconcertado. La mujer sonrió, apretando el bolso contra el pecho. No lo hice por nada, continuó. Nunca supe quién era. Hoy vine porque me enteré de este programa y pensé que quizá tenía algo que ver conmigo. Alejandro bajó del estrado. Caminó hacia ella como quien avanza por un recuerdo. Al llegar, le tomó las manos. Mi padre hablaba de usted sin nombre, dijo. Decía, la señorita de la caja. Cuando se fue, abrió la cartera y encontró una nota suya. No se preocupe. Hoy corre por mi cuenta. La guardó hasta el último día. La mujer no pudo contener el llanto. Alejandro tampoco. La sala vibró con un suspiro largo. Lucía presenció la escena con una sensación de círculo cerrado, de destinos que se tocan sin darse cuenta. Más tarde, en el pasillo, la mujer y Lucía se abrazaron como si fueran familia. No se dijeron mucho, no hacía falta. A veces, la gratitud es un idioma de silencio. Aquella noche, Lucía volvió a casa con Sofía dormida sobre su hombro. La acostó con cuidado, se sentó a la mesa y sacó la caja de zapatos donde guardaba sus papeles. Junto a la servilleta de Alejandro y la nota de la florista, colocó un papel nuevo. Una foto impresa en la oficina, donde se veía el polideportivo repleto, y una frase escrita a mano por Sofía. El amor se sirve caliente. Miró el reloj. Era tarde. La ciudad bajaba el volumen afuera. Apagó la luz de la cocina y se quedó un momento a oscuras, escuchando la respiración de su hija. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a Alejandro. Gracias por creer cuando todos dudaban. Lo envió. La respuesta llegó casi al instante. Gracias por dar cuando nadie miraba. Gracias por dar cuando nadie miraba. Gracias por dar cuando nadie miraba. Lucía sonrió. Se levantó. Fue hasta la ventana y la abrió. El aire de la noche le acarició el rostro. Cerró los ojos y, por un momento, sintió que el mundo entero respiraba a su ritmo. No había titulares, ni rumores, ni balances. Solo había una certeza, esa que se enciende cuando alguien, en algún lugar, pregunta con humildad, ¿puedo pagarle el almuerzo? Y entonces, del otro lado,
sucede lo imposible. Alguien dice que sí, alguien recuerda, y la vida, sin ruido, cambia de curso.